Hola, hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos en este día, gracias por que sabemos que en todo momento ustedes han estado acompañando. Saludos a cada uno de ustedes. Espero que el Señor les esté bendiciendo, prosperando sus vidas y por sobre todas las cosas, que el Señor esté bendiciéndonos a través de su palabra. Así que les invito para que podamos tener este tiempo de poder estudiar su palabra, de poder orar un momento. Así que rápidamente les invito entonces para que nos acompañen en un momento de oración. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tus cuidados. Gracias por tu providencia, gracias por cada una de las bendiciones que tú nos has dado hasta el momento, Señor. Gracias, Papito amado, por cuidar nuestro pueblo, Señor, por cuidar a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor. Rogamos también en esta hora que tú seas obrando con poder en la vida de aquellas personas que están sufriendo producto de la pandemia que está azotando nuestro país y el mundo, Señor. Rogamos que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Papito amado, y que tú los guardes y los libres también de toda enfermedad. Mi Dios, encomendamos este tiempo en tus manos, encomendamos tu palabra en tus manos, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, gracias a mis hermanos que me están viendo, saludo al hermano Marcelo, saludo a mi papá que me está viendo también. El hermano Marcelo me dice allí feliz cumpleaños. Gracias, hermano Marcelo, muchas gracias. Sí, también nos ve la hermana Antonieta, que Dios le bendiga, la hermana Luz, la hermana Catherine Pavés, también Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Noelia también, feliz cumpleaños, dice Noelia. Hermana Luz Carvajal también, Dios le bendiga. Y hermano Eliu Bustos también, Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Hoy quiero hacerle un agradecimiento a unos niños que me enviaron algunos dibujitos y algunas cositas que nos mandaron igual. Ahí están. ¿Se alcanzan a apreciar o no? Que aprendieron ayer. Sí. Una técnica que aprendieron ayer. Ahí están los trabajos. Me envió dibujo María Isabel, Josías y Yael. Así que muchas gracias por su regalito a los niños. Así que ahí los tengo colgados en mi oficina para que se vean también. Así que muchas gracias a los niños. Bueno, ¿a dónde está? Allá. Hay un dibujo que me hizo Josías. Dibujó la iglesia y a mí me dibujó solo con la iglesia. Okay. Por la distancia social. Por la distancia social. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ahí me dibujó solo con la iglesia. Así que muchas gracias a los niños que estuvieron preparando estos dibujos para mí. Gracias a Alicia Briones también que nos acompaña, nos escucha desde Huillinco. Bendiciones. La hermana Paulina Sarabia también, Dios le bendiga. Hermana Sandra Arrepol, bendiciones. Edison Hermosilla también, que nos está viendo, bendiciones allá de Neuquén. Así que bendiciones. Saludo, Saludo, manda Celia. Muy bien, gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado en este tiempo. Sin duda ha sido un buen tiempo. Bueno, hoy por la gracia del Señor estoy cumpliendo un año más de vida. Y bueno, gracias a mi esposa, a mi hijo y que están conmigo. Gracias también a las personas que se dieron la molestia de poder traernos algunas cositas, de enviarnos algún regalo. Sorpresa. Así que muchas gracias a los hermanos que nos trajeron algunas cositas. Cosas que ellos saben que a mí me gustan.
los quesos, por ejemplo, la leche cultivada, que me encanta, y otras cositas más. Así que muchas gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que han tomado este tiempo para poder saludarnos y darnos esos detalles. Así que muchas gracias. Bien. Ahí me dice Alicia, feliz cumpleaños. Recién me entero, pero feliz cumpleaños. Anto Cifuentes dice, feliz cumpleaños, pastor, que Dios lo bendiga hoy y siempre, de parte de Renata y Gonzalito. Muchas gracias, Dios le bendiga. Catherine Pavés también dice, feliz cumpleaños. Así que muchas gracias a todos. La hermana Luz también dice, Luz Carvajal dice, feliz cumpleaños también, desde Leo. Mi papá también me saluda, allí desde el Facebook también me dice mi papá, feliz cumpleaños. Bibliomóvil con turno también dice, feliz cumpleaños. Así que muchas gracias a todos quienes me saludan también por mi cumpleaños número poquito. No, ¿se dice la edad? ¿Se dice? Número poquito. Bueno, así que damos gracias a Dios por este tiempo. Bueno, nos acompaña también Jacqueline Camaño, que nos está viendo desde Concepción. Gustavo Escobar también. Rosana Rojas de Cutralcó. Plaza Winkle, ahí me dice igual feliz cumpleaños. Gracias, Rosana. Margarita Jiménez nos ve desde Coyipulli también. Saludos, hermana Margarita, junto a su familia. Saludos, Maggie. Un besito enorme. Saludos. Graciela Garrido también dice feliz cumple, pastor Rubén. Muchas gracias, hermana Graciela. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Bien. No sé. Te dejo. Bueno. Estoy de cumpleaños, pero tengo que predicar, así que Claudia Peña también me dice feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Gracias, Claudia. El otro día te mandé un saludo igual de cumpleaños, no sé si estabas viendo ese día, pero también te envío un saludo de cumpleaños, así que gracias también por tu saludo. Pascuala, Dios te bendiga. Ayer estuvo de cumpleaños Pascuala, así que feliz cumpleaños a Pascuala. A Pascuala también, que ayer estuvo cumpliendo un año más de vida. Muy bien, voy a... Quiero torta, dice Gardi. Bueno, no sé si nos podrá venir a visitar, así que ahí estamos. Bien, Mireia también nos ve desde Neuquén. Feliz cumpleaños, dice, muchas gracias. Hermana Gladys Hidalgo, Dios le bendiga. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde ver el libro de los Hechos. Así que les invito para que me puedan acompañar con sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 12, por favor. El día de hoy, a partir de la presencia del Señor, la hermana Sonia Puentes de Concepción, ella es la esposa del hermano Hernán Zapata. El hermano Hernán Zapata es el consejero, uno de los consejeros de la Junta Ejecutiva de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que yo no sé si él me está viendo, pero hay alguno que me está viendo que lo conoce igual, que como Alianza Cristiana y Misionera de Conturno también le enviamos un saludo, un abrazo y nuestras oraciones también para el hermano Hernán. Que el Señor pueda consolar su vida en este tiempo y pueda fortalecerlo. Así que saludos al hermano Hernán Zapata. Bien, estimados, no sé si tienen sus Biblias allí en el libro de Hechos, capítulo 12. Por favor, le invito que me acompañe a ver este pasaje. No voy a leer todo el capítulo porque, si bien es cierto, vamos a reflexionar en torno a todo el capítulo, pero
pero voy a leer solamente hasta el 5 y vamos a reflexionar entonces en este capítulo. Hechos capítulo 12, allí también Rodrigo me está saludando. Karina Rodríguez también está allí en Neuquén, Dios te bendiga, prima. Ana Maldonado, mi mamá también, Dios te bendiga, mamá. Gracias por estar acompañándome. Rodrigo también me dice felicidades en este día, que el Señor te bendiga y te guíe. Un abrazo. Gracias, hermano Rodrigo. Muy bien, voy a leer solamente los primeros 5 versículos de estos 25 que tiene el capítulo. Hechos 12 entonces, del 1 en adelante, dice: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El libro de los Hechos nos muestra cómo se expandió el cristianismo, cómo nació la iglesia, cómo los seguidores de Jesucristo pudieron dar a conocer su nombre y pudieron transmitir el mensaje de salvación al mundo. En este capítulo 12 aparece en la escena el rey Herodes. Este no es el Herodes del principio del Nuevo Testamento. Recuerden que Herodes, el que intentó matar a Jesús, murió el año 4 a.C. ¿ya? Entonces, este Herodes Agripa era nieto del Herodes del principio del Nuevo Testamento. Era nieto. Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo, y Aristóbulo era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo muchos hijos, entonces la mayoría tuvo un cargo político perteneciente a Roma, entonces siempre estuvieron allí en la escena pública los Herodes, que eran todos malos, ¿verdad? Todos eran de renombre, eran sanguinarios. Y este Herodes Agripa, empezó a perseguir a los de la iglesia. Recuerden que en este tiempo los judíos, es decir, los judíos que practicaban la tradición judía, estaban en conflicto con los cristianos, con los seguidores de Jesús. Y los judíos que se convertían al cristianismo eran perseguidos también por los judíos. Entonces, los Herodes también se llevaban mal con los judíos. Pero aquí Herodes, cuando persiguió a los cristianos, se dio cuenta que eso había agradado a los judíos, entonces aprovechó de eso para congraciarse con los judíos y seguir persiguiendo, a tal punto que el primero en morir, el primer mártir de los apóstoles fue Jacobo, el hermano de Juan. Y a este Herodes Agripa lo mató. Y también tomó preso a Pedro, dice la Biblia, y lo mandó a custodiar en la cárcel. Bien custodiado estaba Pedro, pero allí la Biblia nos muestra allí 3 cositas. Algunos quizás pueden ver más, pero vamos a ver 3 cositas que tenemos aquí. El tema de hoy entonces, despiértate al milagro. Eso es lo que vamos a ver hoy día, despiértate al milagro. Y lo primero que vamos a ver allí es que Dios ve nuestras pruebas. Y es lo que leemos allí
en el capítulo 12, versículo 1 al 4, al punto allí entonces, Dios ve nuestras pruebas. Porque en todo momento de dificultad, en todo momento de adversidad, sabemos que Dios está allí. Dios, que es omnipresente y omnisciente, es decir, que está en todo lugar y todo lo sabe, Él ve nuestras pruebas. Y seguramente, doy fe de eso, Dios está con nosotros en este tiempo. Dios nos está viendo. Dios sabe lo que estamos padeciendo. Dios sabe lo que estamos sufriendo. Y yo en esta hora también traigo un mensaje de esperanza, un mensaje de milagro. El Señor está con nosotros y el Señor no va a permitir que nosotros suframos algo que no sea humano. La Biblia nos dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humano, es decir, que lo que nosotros estamos viviendo es porque lo podemos vivir. Y sin duda lo podemos vivir porque Cristo está con nosotros. Y así como allí Pedro estaba en este momento de dificultad, la iglesia primitiva estaba pasando este tiempo de prueba, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Ese es el primer punto. Entonces Dios ve nuestras pruebas. Lo segundo que yo quiero mostrarles allí es que Dios oye nuestras oraciones. Versículo 5 hasta el 17, Dios oye nuestras oraciones. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante que el tema de oración era Pedro. La oración que la iglesia hacía sin cesar a Dios era por Pedro. Ahora, yo no he visto aquí que la iglesia haya colocado una petición. Dice la Biblia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. ¿Qué estaba orando la iglesia? ¿Estaba orando que Pedro saliera de la cárcel? ¿O estaba orando para que Pedro sea fortalecido en este momento? ¿Qué creen ustedes que la iglesia oraba? Yo creo que oraban para que Pedro sea fortalecido. Pedro había recibido una palabra hacía tiempo atrás. Y esa palabra que nosotros podemos ver allí en Juan capítulo 21. De cierto te digo, Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús había dado una palabra a Pedro que era la forma en que él iba a morir. Estaba profetizado ya que Pedro iba a morir de una forma, y no era la forma en que Herodes lo iba a matar. Herodes, si mataba a Pedro, lo iba a decapitar. Pero eso no era lo que estaba profetizado para Pedro. Jesucristo, cuando le habló estas palabras a Pedro, le dijo, Pedro, esto y esto te va a pasar. La Biblia allí dice, dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Jesús. La historia nos enseña que Pedro murió crucificado, al igual que Jesús, pero con la cabeza hacia abajo porque no se sentía digno de morir como su Salvador. Y murió allí en Roma. Y Pedro estaba allí encarcelado, pero no era lo que Dios le había dicho, no era lo que Jesús le había hablado. Ahora, Dios escucha nuestras oraciones, pero ¿cuál era la actitud de Pedro ahí en la cárcel? Veamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Yo no sé si en momentos como eso uno dormiría. Pero la Biblia nos dice allí que curiosamente Pedro estaba durmiendo. Es más, cuando alguien duerme y prende la luz, uno despierta y apareció una luz y Pedro seguía durmiendo. Y me imagino que era una luz brillante. Y el ángel lo tocó. Dice la Biblia, le tocó en el costado para despertarlo porque Pedro seguía durmiendo. ¿Por qué dormía Pedro? Pedro dormía porque tenía paz en su corazón. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Sabía que la iglesia estaba orando por él. Ahora yo no sé si Pedro sabía que Dios lo iba a sacar de la cárcel porque entendía que no era la forma en que él tenía que morir. No lo sé. Pero el hecho que Pedro estaba en paz, estaba en tranquilidad, porque estaba durmiendo. Y cuando aparece esta luz brillante, cuando aparece el ángel, Pedro seguía durmiendo y el ángel lo tuvo que tocar para despertarlo. Mire qué enseñanza tenemos aquí del apóstol Pedro. En medio de la adversidad, él mantiene la paz y la confianza en el Señor. El Señor le había dado una palabra y él confió en esa palabra. Él confió en la palabra que su maestro le había dado. Y sabía Pedro que él no iba a morir allí. Y no iba a morir a manos de Herodes. Y la Biblia nos cuenta que la iglesia estuvo orando por Pedro sin cesar. Repito, no sé qué estaba orando la iglesia. Para que Pedro saliera de la cárcel. Para que Dios sea fortalecido en él. No lo sé. Pero el hecho que la iglesia estaba orando. Una enseñanza entonces es que la iglesia debe hacer oraciones sin cesar. Y debe orar los unos por los otros en los tiempos de aflicción. Y Dios oye nuestra oración como este segundo punto. Y cuando el ángel despierta a Pedro, le dice: Pedro, vamos. Lo saca de la cárcel, le dice: Pedro, sabes que aquí tú no vas a morir, así que te vengo a buscar. Y se lo lleva y salieron milagrosamente de la cárcel. Y Pedro hasta el momento no entendía mucho lo que estaba viviendo. Versículo 6, el ángel se fue y Pedro pensaba que veía una visión, dice el versículo 9. Versículo 10 y 11, el ángel se separó de Pedro y recién Pedro supo que era realidad lo que él estaba viviendo, que el ángel había estado con él y el ángel lo sacó de la cárcel. Y allí entonces Pedro, cuando entendió que esto no era una visión, cuando entendió que esto era verdad, se fue donde estaban los hermanos reunidos orando, allí en la casa de María, la madre de Juan Marcos, este joven que después fue uno de los misioneros. Y llamó a la puerta y la niña que fue a ver a la puerta escuchó la voz de Pedro, lo reconoció, pero no le abrió la puerta y se fue para adentro y dice: Pedro está acá. Los demás no creían. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en la cárcel. Entonces, por eso, yo no sé qué estaba orando la iglesia, porque si ellos estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, debieron haber creído enseguida cuando la niña dijo que Pedro estaba afuera. Pero ellos dijeron: no, si Pedro está en la cárcel, debe ser su ángel, versículo 15. Y Pedro seguía tocando la puerta. Entonces fueron a abrir la puerta y era Pedro. Entonces, ¿qué oraban ellos? Quizás oraban para que el Señor fortaleciera la vida de Pedro allí en la cárcel. El tercer punto que vemos allí en este pasaje es que Dios se encarga de nuestros enemigos. Versículo 18 al 25.
Recuerden que hubo soldados que custodiaban a Pedro. Estos soldados murieron. Herodes los mandó a matar. ¿Por qué? Porque ellos permitieron que se escapara. ¿Se imaginan el escenario cuando llegan los cambios de guardia y fueron a ver a Pedro? Llegaron, estaban los guardias ahí, Pedro no estaba por ninguna parte. ¿Qué explicación? Y cuando no había explicación, ¿qué iban a decir? Iban a decir, no, es que la iglesia estaba orando y Dios hizo un milagro y Pedro se fue. No había explicación para ellos. Pero los milagros existen. Dios es un Dios de milagros. Hizo milagros en el pasado, los hará hoy y los seguirá haciendo porque nuestro Dios no cambia. Él es inmutable. Él no cambia. Y su poder es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después, el versículo 20, Pedro se enojó contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de forma maliciosa y dijeron, vamos a hacer algo para que Herodes no se enoje tanto. Y allí sucedió algo bien extraño, un día señalado. Dice la Biblia, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Algunos dicen que era una fiesta en honor a Claudio, el César en ese tiempo, el emperador Claudio. Por eso Herodes estaba vestido con ropas reales. Y allí se le subió los humos a la cabeza. Allí se llenó de ego y les arengó. No sabemos qué andaba diciendo Herodes, pero el pueblo empezó a decir, wow, está hablando un Dios. Esto no lo habla un ser humano, lo está hablando Dios. Y entonces Herodes se le infló el pecho. ¿Por qué? Porque lo estaban alabando. Y al momento, dice la Biblia, un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. La historia dice que fue una enfermedad a los intestinos que provocó que él se agusanara y murió producto de los gusanos que estaban en su interior y se lo comieron los gusanos. Y vemos cómo Dios se encarga de los enemigos, no de nuestros enemigos naturales, sino de los enemigos de su palabra, los enemigos del evangelio, los enemigos del reino de Dios, porque Herodes claramente era un enemigo de Dios, era un enemigo del evangelio, del cristianismo, porque había matado a un apóstol, quería matar a otro por puro placer. Pero como este último punto que yo les decía, Dios se encarga de nuestros enemigos. Y allí, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo a un lado los enemigos. Así como en este tiempo, hermanos, el Señor nos ha levantado a nosotros para seguir predicando su palabra. Se ha levantado un enemigo poderoso en medio de estos tiempos, pero el Señor se ha encargado de esto. Imagínense, algunos creen que cerraron las iglesias, que el cristianismo se acabó, pero vean lo que estamos haciendo. El evangelio es predicado día y noche a través de las redes sociales, a través de la internet, y a través de la internet llegamos al mundo entero predicando la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no se puede detener, el reino de Dios no se puede estancar, el evangelio de Jesucristo no se puede estancar, porque el evangelio es poder de Dios. Aleluya, gloria sea a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, quien es nuestro Dios todopoderoso. Y es lo que también el Señor quiere. Hoy, al igual que en ese tiempo, quizás algo está provocando el estancamiento de la iglesia, pero se ha dado todo lo contrario. La iglesia
ha seguido predicando el Evangelio santo de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que cree en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Por doquier hoy, usted se mete al Facebook a la hora que sea, hay alguien predicando la palabra del Señor. En la internet tenemos los pastores predicando a nivel mundial. Entonces la palabra de Dios no ha sido estancada. La palabra del Señor crece en estos momentos y se multiplica aún más. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor entonces por esto. Estimado, despiértate al milagro. Sigue orando al Señor. Porque, como yo les dije estos 3 puntos, Dios ve nuestras oraciones. Dios ve nuestras pruebas, Dios escucha nuestras oraciones y Dios se encarga de nuestros enemigos. La oposición es un tema de Dios. Dios se encargará de eso. Recuerden, estimados, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes de maldad. Y Dios nos ha dado el poder para vencer en medio de la adversidad, a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que, estimados, les animo a seguir adelante en el Señor. Que cuando venga la oposición, usted pueda confiar en este pasaje, en estos 3 puntos que vemos aquí en el capítulo 12. Lo primero entonces, Dios ve nuestras pruebas, versículo 1 al 4. Segundo, Dios oye nuestras oraciones, versículo 5 al 17. Y tercero, Dios se encarga de nuestros enemigos, versículo 18 al 25. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es un Dios de poder. Su poder es el mismo, ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Te invito a orar. Poderoso Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Papito amado, por este pasaje que nos muestra cómo tú actuaste con poder, Señor. En medio de la persecución, en medio de la adversidad, tú te levantaste con poder, Señor. Cuando tu pueblo oraba, Señor, tú obraste milagros, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú pongas en nosotros ese deseo de orar sin cesar como lo hacía la iglesia primitiva, mi Dios. Que a pesar de la adversidad que enfrentamos, Señor, que tu iglesia pueda estar en oración donde quiera que estemos, Señor, podamos cada uno de nosotros que somos la iglesia de Jesucristo en estos tiempos estar orando, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, donde tú nos coloques, Señor, ayúdanos a estar orando, Papito amado. Te ruego en esta hora que tú bendigas la vida de tus hijos, Señor, allí en sus hogares, Papito amado, bendigan las familias, mi Dios. Levántalos con poder y con autoridad en medio de estos tiempos de dificultad, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y te doy gracias por tu palabra que viene a animarnos y a decirnos que tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás por los siglos. Gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos y mostrarnos tus milagros. Te ruego una vez más, Señor, por aquellos que están sufriendo, que puedan ver tu mano de poder y tu mano de amor, y que puedan obedecer y amar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estimados, que Dios les bendiga. Saludamos a quien no había saludado al principio, porque llegaron tarde al culto. Hermano Patricio Soto, Dios te bendiga. Hermana Carmen Ferreira, también Dios le bendiga. Arnoldo Medina, también Dios te bendiga, gracias por estar acompañándonos. José Camaño, Dios te bendiga. Elizabeth San Martín, bendiciones. Mariela Monsalve, bendiciones. Feliz cumpleaños, pastor, dice, junto a su familia y congregación, bendiciones. Muchas gracias, hermana Mariela. Constanza Pavés, también Dios te bendiga, gracias por estar acompañándonos. Por acá, a ver a quién tenemos. La hermana Nieves, gracias hermana Nieves por sus saludos. El pastor Pedro Arias, gracias también por tus saludos.
Hermana Gloria Zúñiga, Pastor Raúl Castro, Dios le bendiga. Hermana Nidia Neculpan, Dios le bendiga también. Gracias por su saludo, feliz cumpleaños, dice. La hermana Nieve también me dice feliz cumpleaños, pastor. Javier, de allá de Cholchol, Dios te bendiga. Leila, mi hermana, también me está acompañando. Rubén, de Pitrufquén. Y Joel Yaiquel, de allá de Pío Pío también, en Chiloé. Dios te bendiga, Joel. Saludos por allá. Dios le bendiga. Así que gracias a Dios por todos los que nos han acompañado en este tiempo, por todos los que han escuchado su palabra. Entonces recuerde esta palabra, despiértate al milagro, Hechos capítulo 12. Estos 3 puntos: Dios ve nuestras pruebas, Dios oye nuestras oraciones y Dios se encargará de nuestros enemigos. La tarea de encargarse de los enemigos es de Él, no nuestra. Que el Señor nos fortalezca. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos quienes me estuvieron saludando por mi cumpleaños también a través del Facebook, los llamados telefónicos, WhatsApp, por los niñitos también. Una vez más agradezco a los niñitos. Saludos a los niñitos, no sé si me están viendo, pero muchas gracias. Sus dibujitos están aquí. Gracias por hacerlos llegar. Así que gracias a cada uno de los niñitos, que extrañamos mucho. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Cualquier cosa, ahí está saliendo por el Facebook de la iglesia, también mi teléfono. Si alguno desea hablar conmigo, si alguno desea llamarme, colocar alguna petición de oración. Ale Malave, de allí de Neuquén, también feliz cumpleaños, amigo. Dice, gracias Alex, que Dios te bendiga. Gracias por estar acompañándonos también. Gracias por seguir nuestra amistad también allí, de nuestro trabajo allí en el Topsy. Hay una imagen en Facebook que dice, si no sabes por qué le decimos Topsy a la anónima, ¿lo has visto? No lo entenderías. Sí. Siempre va a ser el Topsy, ¿cierto? Así que yo no sé si él sigue trabajando allí, pero allí nos conocimos trabajando en el Topsy. Topsy está en tu corazón, día a día te regala. Ah, sí, era la canción. Así que gracias, Ale, por tu saludo. Que Dios te bendiga. Saludos también a nuestros amigos allí en Neuquén que nos están viendo. Muy bien, yo me despido entonces. Será ¿hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes, Dios mediante, entonces estaré predicando nuevamente la palabra del Señor. Mañana de Nivemi a las 5 de la tarde, para que los papás puedan acompañar a sus hijitos, que la tía Celine mañana va a estar con ellos a partir de las 5 de la tarde. Así que un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Gracias por sus saludos y por los regalos también que algunos me hicieron llegar. Muchas bendiciones a todos. Saludos a los hermanos de la iglesia, la Iglesia Cristiana Misionera Contulmo, y también a todos quienes me estuvieron viendo en esta hora.